recuerden que cualquier duda o consulta pueden realizarlo tanto a mí de manera personal por mi número eh, o correo también. ¿No? Y mira, pues no he tenido el gusto de darles una introductoria por motivos de tiempo y coordinación con el CEN, pero espero que bueno, podamos ayudarlos a lo largo de esta clase. Así que sin mayor dilación voy a ir empezando presentando mi pantalla. A pedido del delegado y también entiendo que de la mayoría por votación se va a hacer en tres fechas, así que bueno, se va a hacer en tres fechas. Vamos a ver la mayoría de temas. Primero, el día de hoy vamos a realizar sobre lo que es introducción general sobre lo que es la neurología, neuronas, y luego neurosensorial, que son todos los sentidos. El día de mañana seguiremos con más temas. Entonces comienzo a presentar en pantalla sin mayor... eh, ya. ¿Se logra una pantalla, disculpa? Bueno, recuerden que cualquier duda, consulta que tengan durante la ponencia pueden realizarlo, no hay problema, ya sea por el micrófono o por el chat. Eh, por- si es por el chat, si alguien es el delegado, pudiera avisarme porque a veces se me va con los explicar. Y bueno, entonces empezamos. Ya. Entonces, repaso de neurofisiología. Bien. El tema con neurofisiología en la parte de San Marcos es que el doctor Cebreros, que es el que entiendo está realizando las ponencias ahora de la Cátedra de Fisiología de San Marcos, es que el doctor tiene una preponderancia bastante alta a dictar un tema que es el de la teoría informacional de, de no sé qué, de la personalidad creo que es. Y eso realmente no tiene mayores, digamos, sustento científico, digamos. Y al menos no es lo que se enseña clásicamente dentro de la cátedra. Sí les va a preguntar una que otra cosa sobre ese tema en su examen, pero es esencialmente cosas deducibles. Y bueno, nos vamos a enfocar ahorita es en cosas que de verdad le van a servir para su examen como conocimiento general de fisiología. Unas preguntas que le voy a pasar al final y esencialmente lo que más deben llevarse de todo el tema. Cualquier otra información es buena saberla, pero esencialmente aquí estos son los puntos más importantes. Ya vamos a empezar desde lo más sencillo, desde lo más simple, de lo que todos pueden recordar, hasta lo más complejo. Bien, entonces empezamos con las neuronas, algo totalmente simple que quizás ya por academia todos lo recuerdan. Generalidades, bueno, la, es un sistema cuya célula principal son las neuronas. Participan en la generación, conducción y respuestas eléctricas de todo el cuerpo como respuestas ante los estímulos. Entonces, una neurona va a encargarse del sistema, por así decirlo, de comunicación del cuerpo a través de impulsos electroquímicos. Va tanto generar un impulso eléctrico, digamos, va a transmitirlo y va a generar una respuesta. Y básicamente en esas tres funciones vamos a poder evidenciar básicamente todo lo que hace una neurona a grandes rasgos. ¿Cuáles son sus partes? Para tenerlo claro, bueno, una neurona tiene esta forma, ¿no? Particularmente. Quizás ya la conocemos. Tiene primero un cuerpo celular, también llamado soma. ¿Qué es el cuerpo celular? Contiene el aparato metabólico, ya. Lo de todas las células de toda la vida. Luego tenemos el axón, que es esa grande fibra como si fuera un cable telefónico, que permite conducir las señales a otras células o neuronas. Básicamente un cable con el que se va a comunicar con el resto de sus compañeras. Dendritas, que van a ser los puntos en donde se va a conectar, va a ser una sinapsis, ¿no? Va a ser una conexión con otras neuronas o con otras estructuras y que va a finalmente ejercer cierta comunicación, ¿no? Luego tenemos la mielina, que es una estructura particular de esta y que deben recordar con bastante fuerza, que es una zona de aislamiento eléctrico. ¿Para qué nos va a servir la mielina? La mielina va a servir esencialmente para la formación de estos nodos de Rambia, que van a ser acá llamados, sí. Los nodos de Rambia, que son todos los puntos intermedios entre las vainas de mielina. ¿Y para qué sirven? Para que el impulso eléctrico viaje mucho más rápidamente, a una velocidad muy rápida. Si un impulso por despolarización viajaba, digamos, a
tenía que pasar por toda la fibra, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Ahora ya no, solo pasa por acá, salta en cada nodo, y al saltar, se vuelve mucho más rápido. Es acá, 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 acá. Ya. Se vuelve mucho más rápido. Entonces, eso le va a permitir a la neurona tener una comunicación mucho más adecuada con todos sus sistemas. Ya. Y el potencial eléctrico es, por así decirlo, la forma de comunicación de todas estas neuronas. El- la corriente eléctrica se va a manifestar a través de este concepto de potencial. Potencial eléctrico, quizás ya lo han visto también en la parte de física, ¿no? Donde se habla de diferencia de potencial o de potencial eléctrico cuando se habla de la carga, eh, de la diferencia de fuerza electromotriz que existe entre un punto A y un punto B. Y respecto a un punto A se habla de un voltaje, ¿no? Voltaje A. No sé. Eso es un concepto más físico, digamos, pero esencialmente el potencial, digamos que en términos biológicos, vamos a referirnos a ser como una nivel de carga del ambiente, algo así como un nivel de cantidad de eléctrica de esa zona en particular, pero que puede cambiar rápidamente por las diferencias de otras cantidades de iones o cargas que existen a su alrededor. Ya. Ah, sí, y un datito de una pregunta que viene en el examen, es que la unidad funcional del sistema nervioso, al menos para sevreros, va a ser la red neuronal. Esta red neuronal, al menos él lo considera así como la base de todo el sistema neurológico, ¿no? En otras bibliografías quizás se encuentren que se refiere como la sinapsis, otros la neurona y otros sistemas, ¿no? Al menos para motivo de examen, red neuronal es suficiente. Ya. Luego pasamos a explicar un poco sobre lo que es potencial de acción. Me hubiera gustado en sus introductorios dictarles lo que viene potencial, porque era bastante importante. Eh, pero bueno, solo para hacer un pequeño recordaris al menos. Bueno, el potencial va a ser la corriente eléctrica generada por una diferencia de cargas. Acá se habla de prueba de diferencia. Cuando se habla de potencial, siempre va a hacerse referencia a dos puntos, mínimamente. Una diferencia de cargas entre dos puntos de cargas iónicas entre membranas, que se produce de manera rápida y transitoria. Ya eso es una característica. Un potencial de acción, entonces, va a depender de las cargas y del espacio que exista entre esos dos puntos, ¿no? Bien, acá tenemos dos situaciones, tres situaciones. Como recordarán, quizás en la célula existe una bomba de sodio y potasio, ¿no? Que mantiene el sodio fuera y el potasio dentro. Bien. Más o menos un esquema así, ¿no? En el exterior, en el espacio extracelular, en el líquido extracelular, y acá en el líquido extracelular, digamos, licénoma, y acá una membrana lipídica, ¿no? Una célula. En el espacio extracelular vamos a tener una cantidad mucho mayor de iones sodio. Acá tenemos sodio, sodio, sodio. Y hay un poquito de potasio, ¿no? En el intracelular, al contrario, hay un montón de potasio y poco sodio. Entonces, en cada una vamos a establecer que existe cierto grado de voltaje, que vamos a medir en milivoltios. Y lo que va a ocurrir es que, de acuerdo a esta diferencia, esto vamos a llamarlo estado de potencial en reposo. ¿Por qué? Porque en realidad esta diferencia, que acá existen mayor cargas positivas, acá de sodio, y acá existe una menor carga de potasio, realmente esto está más positivo que que el interior. Por tanto, se va a decir que esta zona se encuentra de esa manera. Y eso va a ser referido como el potencial de reposo. El potencial de reposo, entonces, es esa pequeña diferencia que existe por la simple existencia del intercambiador de sodio-potasio de membrana. Ahora, lo que va a ocurrir en un potencial de acción, un potencial inmediato, es que va a ocurrir entonces un cambio de esa polaridad, una despolarización, una falta de polaridad o un cambio de polaridad, como quieran verlo. Lo que va a ocurrir es esto. Se van a abrir canales, usualmente ¿cuáles? Los canales de sodio, y va a entrar sodio hacia el interior de la membrana. Al entrar sodio dentro de la célula va a aumentar la cantidad de cargas positivas dentro y por tanto la carga dentro de la célula va a ser positiva.
Y entonces, ven cómo cambia. De lo que era positivo antes, el exterior, va a pasar a ser negativo. Y lo que era negativo antes, el exterior, el interior de él, va a pasar a ser positivo. Entonces, va a intercambiarse esa polaridad. Y eso es lo que se llama despolarización o despolarización activa, que es rápido y transitorio. Ahora, entonces tenemos ese cambio. Y lo que va a ocurrir inmediatamente después, como sabrán, en todo proceso fisiológico del cuerpo, algo no ocurre simplemente de una forma, sino que tiene que tratar de regresar a su forma habitual, ya que para que algo sea despolarización, digamos, un cambio rápido, tiene que ser un cambio rápido y que regrese también a ser lo que era antes. Eso lo vamos a llamar repolarización. Va a retomar la polaridad usual o normal que tenía antes. Con esto, vamos a llamarlo así. Se van a activar canales usualmente de potasio y el potasio va a salir de la célula. Entonces, ¿qué nos va a quedar al final? Una polaridad igual. Al principio está positivo, al final está positivo, al el exterior. Y el interior al principio está negativo y al final está negativo. Por tanto, vamos a entender que esta situación nos da un resultado final equivalente. Pero si observan las cargas, hay una diferencia. Acá hay una mayor cantidad de potasio, mientras que en el interior hay una menor cantidad de potasio. O sea, hay una diferencia de estas concentraciones iónicas, a pesar de que la carga iónica total es igual. Entonces, ¿cómo se va a reparar esto? Pues va a venir simplemente el intercambiador de sodio-potasio, va a comenzar a intercambiar, a hacer su chamba, básicamente, y al realizarlo, va a homogenizar todo esto y va a regresar al estado de reposo. Y al regresar al reposo, se va a poder repetir el proceso absolutamente de nuevo. Y entonces eso es lo que ocurre y eso es lo que es un potencial de acción en términos simples. Eso es un esquema gráfico para que se pueda entender, pero en la siguiente diapositiva hay un esquema un poco más físico, digamos, con una tablita. No se va a poder quizás ver a término más general. Bien, los grises son los canales de potasio, los azules son los canales de sodio. Ya, y se habla entonces de reposo cuando son canales cerrados, despolarización cuando hay una corriente interna y se abren canales de sodio, y repolarización cuando hay una corriente externa o hacia afuera, donde se abren los canales de potasio. ¿Y por qué digo en este caso sodio, en este caso potasio? Porque va a haber diferentes formas de activar los canales. Si quieren hablar de una regla general, que no es tan general en realidad, el sodio y el calcio usualmente siempre entran, y el potasio y el cloruro usualmente siempre salen. Pero eso varía demasiado. Puede variar bastante de acuerdo al proceso, a la célula en general, de la que se trata. Y bien, pero eso como datos es que lo tienen que tener por ahí. Ya. Y entonces, despolarización es en general cuando el potencial se vuelve más negativo y la repolarización cuando el potencial se vuelve menos negativo. ¿Esto a qué me quiero referir? Más, menos negativo, ¿cómo es eso? Esto se va a entender mejor con la siguiente diapositiva. Entonces, acá tenemos un esquema voltaje-tiempo. El voltaje, ¿cómo se mide en biología, o al menos en esta parte de medicina de fisio? En milivoltios. Y el tiempo en milisegundos, no sé, milisegundos, segundos. Ya. Entonces, digamos que tenemos una célula, la célula de antes, no sé, es una pequeña neurona que está tranquila y tiene un potencial en reposo. Entonces, ese potencial en reposo se da por la concentración de iones sodio y potasio que tiene hacia el exterior. Eh, bien, esa concentración entonces va a dar cierto voltaje, pero que si digamos se activa, se abre el canal, los canales de sodio, esto se va a elevar. O sea, el voltaje que nosotros medimos en este esquema de voltaje por tiempo va a ser el vamos a estar viendo el exterior desde el interior. Y este ojito va a ser básicamente nuestro mercurio. Nosotros vamos a ver el exterior siempre
pensando como si estuviéramos en el interior de la célula. O sea, y desde esa perspectiva nosotros siempre se va a hablar, para hablar sobre voltajes en la membrana celular. ¿Por qué es con celdas, esencialmente? Porque podría hacer fácilmente de la otra manera, pero por temas prácticos, normalmente se ha dicho que para universalizar todos los cálculos y todas las mediciones se va a hacer de esta manera. Entonces siempre se va a hablar del voltaje mirando hacia afuera. Nosotros estando dentro del intercelular, de la célula y mirando hacia afuera. Entonces, lo que va a ocurrir es esto. Un voltaje de reposo va a ser algo de menos 70 milivoltios. Por tanto, nuestro interior va a estar, respecto hacia afuera, algo más negativo, ¿no? Justamente lo que tenemos antes, ¿no? Estamos acá negativos respecto al exterior, perdón. Y por tanto, nosotros estamos negativos respecto al exterior, por tanto, nuestro voltaje de reposo siempre va a ser algo de menos 70 milivoltios, ¿no? Ya. Pero entonces, lo que va a pasar es que va a haber una despolarización. Por alguna razón, ocurrir este pequeño diagrama. En el diagrama estamos en reposo, va a haber una despolarización, van a entrar cargas positivas y el exterior va a perder cargas. Por tanto, nosotros nos volvemos más positivos. Se puede decir que nos volvemos más positivos o menos negativos, como gusten. Entonces va a crecer, va a crecer, va a crecer hasta cierto punto y por tanto llegamos a la cumbre. En cierto punto, la célula ya está demasiado cargada y ya no hay más cantidad de canales que lo puedan soportar y por tanto regresa. Cuando se satura ya, por así decirlo, de cargas y de canales, ya no tiene la mayor fuerza o mayor impulso o mayor estímulo para poder despolarizarse más, regresa. Y este regreso a la normalidad, a la polaridad normal, ¿cómo se le va a denominar? Va a ser repolarización. La subida entonces va a ser despolarización y la bajada repolarización. Y acá se va a poder hablar de un pequeño proceso aparte, que va a ser hiperpolarización, que va a ser cuando el voltaje se marca aún más. De lo que era menos 70 milivoltios el voltaje de reposo normal, acá se habló hasta menos 85, ¿no? Como ejemplo. Por tanto, sigue siendo negativo, pero ahora se vuelve aún más negativo. A eso se le llama hiperpolarización. Y finalmente la línea base es la línea de reposo. Ya. Ahora es importante hablar de otro concepto importante, que es el de los periodos refractarios. ¿Qué es un periodo refractario? En términos generales, un periodo refractario es un tiempo en el cual una neurona no puede realizar una nueva despolarización, no puede iniciar otro impulso. ¿Por qué? Porque ya está previamente ha tenido uno. Ya sea porque sus cargas aún no regresan a la normalidad, ya sea porque sus canales aún están activos o aún no se reinician, por así decirlo, y tienen esa problemática. Y este potencial periodo refractario, perdón, va a dividirse en dos. Un periodo refractario absoluto y un periodo refractario, acá debería ser relativo, un periodo refractario relativo. En el periodo refractario absoluto, que los tiempos varían, por eso la línea aquí está eh, como que en cualquier punto, porque los tiempos varían de acuerdo a células, de acuerdo al pulso y tal. Pero bueno, el refractario absoluto va a ser en donde no importa tú qué otro estímulo le des a la célula, cuántos canales más le abras o quieras abrirle, no vas a generar otro impulso. Esto se va a quedar así y punto. ¿Por qué? Porque los canales básicamente siguen abiertos. No hay una fuerza que pueda elevarlos más. No es posible. Pero en el periodo refractario relativo, si tú para esta neurona has tenido que ponerle 10 de energía, por ejemplo, 10 de energía para activarla, o has tenido que abrir 10 canales, en este refractario relativo, tú vas a tener que abrir 20 o 30, digamos, y 30 canales, 30 energías. Y con eso recién se va a despolarizar de nuevo. ¿Estaría así? No. Inicia otra despolarización. Entonces, una vez llegado a ese punto, sería es un periodo refractario relativo. Pero como pueden ver, hay una diferencia de energía o de fuerza electromotriz mucho mayor para poder iniciar un nuevo impulso. Entonces, eso sería.
La línea verde es el potencial de acción, la naranjita sería un pequeño diagrama sobre la apertura de canales de sodio. Como pueden ver, el sodio entra esencialmente en la despolarización. Ahí está, digamos, por el sodio. Te les preguntaste, ¿no? Que es una pregunta usual, ¿no? ¿El sodio en qué fase de la despolarización, en qué fase de la conductancia neuronal se activa, ¿no? Y es en la despolarización. El potasio en qué fase se activa en la repolarización. Perfecto. Ya, este diagrama lo van a ver igualmente en cardio y en neuro también. Se ve bastante. Ya. Y un último concepto, como que generalidad de neuro, es el periodo, el potencial umbral. El potencial umbral es básicamente, acá está muy escrito, mismo esquema. Digamos que tú tienes acá tu impulso, lo activas, abres solo un canal. Pero ¿qué ha pasado? Abres otro canal, se queda chiquito. O sea, inicia cierta reacción a la membrana, una reacción muy local, o por abrir un canal, que puede haberse abierto por un estímulo externo, ah, de un estímulo externo. Y lo que pasa es que realmente la neurona necesita cierta cantidad de energía o cierta cantidad de despolarización inicial o de inducción, digamos, para que se pueda despolarizar rápidamente. Cuando llega a cierto punto, abre 3 ahora. Acá no llegó. Abre 5 y cuando pasa el umbral, se dispara. Se dispara y baja rapidísimo. Ese es el periodo umbral. Entonces, con ese periodo umbral, por tanto, vamos a hablar de esa diferencia. Bien. Entonces, con esos conceptos ya dados, ya, ahora pasamos a otro temita que es el de neurotransmisores. Ya. Bien, la sinapsis. Definición es el lugar donde se transmite información de una célula a otra y son las comunicaciones interneuronales, esencialmente. Ya. Acá tenemos la sinapsis. La sinapsis, ¿por qué elemento va a estar compuesto? Dos neuronas, claramente, una neurona presináptica, una neurona postsináptica. ¿Qué hay entre medio de ellas? Hay un espacio sináptico, también llamado hendidura sináptica. Y entonces, ¿qué va a ocurrir en este lugar? Va a haber un intercambio de sustancias, pero en transmisión de sustancias. Tipos de sinapsis, esto también es conocido. Hay sinapsis iónicas, donde son unidas a través de canales, de la siguiente manera. Se pegan eh, dos canales, y un ion pasa de un lado a otro sin pasar por el espacio sináptico. Básicamente pasa como si fuera un túnel. Y mientras que las químicas van a usar un sistema de segundo mensajero. Así, acá viene una vesícula con algún neurotransmisor, con alguna sustancia, y activa un canal. Este canal puede ser ionotrópico, por tanto, al pegarse la sustancia al canal, va a inducir la entrada de iones, de carga eléctrica. O puede ser metabotrópico, donde la llegada de este neurotransmisor va a activar una serie de cadenas de eventos intercelulares que va a producir algo. Entonces, esto algo va a depender de todos estos servicios. Mientras que en el ionotrópico simplemente va a ocasionar una despolarización inmediata de la membrana. En el metabotrópico pueden ocurrir un montón de otras causas. ¿Cuáles son las más comunes en el cuerpo? El metabotrópico. Al menos en cuestión de fisios siempre van a ver que es un receptor acoplado, es un receptor acoplado a proteína G, es un receptor acoplado a tirosinquinasa, etc. Todos esos son tipos de metabotrópicos. Y siempre deben recordar, va a haber un segundo mensajero y una acción más diferente, más grande. Ya. Ahora, tipos de neurotransmisores. Ahora, esto sí es importante que lo sepan porque se puede preguntar fácilmente. ¿Cuál es la función más importante de cada neurotransmisor y dónde se encuentra? El GABA, el ácido gamma aminobutil alfa. Sí.
Es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. O sea, tú activas el GABA, deprimes el sistema nervioso central. Por tanto, te duermes, así como que en términos generales. Fármacos que activan el GABA eh, pueden ser ay, ¿cómo se llama? El Prazolam, Diazepam, todos esos van a activar esos canales que van a ser sensibles a GABA. Glutamato va a ser el principal excitador del sistema nervioso central, o sea, lo opuesto. El GABA y el glutamato van a ser opuestos. Y la glicina va a ser el principal a nivel de la médula, va a ser un neurotransmisor inhibidor. Me parece que ahora sus prácticas han cambiado, ahora son de electromiografía, pero al menos en mi época que fue virtual hacíamos con la inhibición de la vía inhibitoria. Y la inhibición de la vía inhibitoria de la médula es esencialmente por glicina. Inhibes la inhibición de la médula, es un nombre raro. Ya. Esos tres, GABA, glutamato y glicina, son aminoácidos. ¿Qué característica más importante tienen que recordar de que estos neurotransmisores sean aminoácidos? Son pequeños y son rápidos. Tú, un paciente, dale diazepam, dale un alprazolam, dale algún tipo de fármaco benzodiazepínico, de esos tipos, que activan el GABA, y lo vas a planchar al toque. O sea, en media hora, una hora va a estar dormido. Dale algo que aumente el glutamato eh, rápidamente, como puede ser incluso cocaína, una droga. Va a activar ciertos neurotransmisores del cerebro, incluido el glutamato, y que finalmente va a estar totalmente alterado, va a estar totalmente movido, y por tanto son reacciones rápidas. Son aminoácidos, son neurotransmisores pequeños y rápidos. Son dos características fundamentales. Mientras que las aminas, son otras, van a compartir características similares. Tenemos a la acetilcolina, cuya función principal y más importante que tienen que recordar es la de la contracción muscular. Acetilcolina, también llamado ACH, contracción muscular. Sinónimos, prácticamente. Cualquier patología que te hablen de alteración de la acetilcolina, de algo, ahí está metido, la contracción muscular. Otro, dopamina. Acá entramos ya en funciones un poco más, en otra específica, pero en términos generales se asocia a una función inhibitoria y de apoyo del movimiento. La serotonina regula el ánimo y las vías del dolor, o sea, que los antidepresivos usualmente que se usan en psicofármacos son en general fármacos que aumentan los niveles de serotonina en el cerebro. Por tanto, se habla de que la serotonina tiene un papel fundamental en la regulación del estado de ánimo y otros procesos, del dolor y del ánimo. Ya. Les trato de dar ejemplos de fármacos porque la fisiología que no se aplica no tiene sentido. La fisiología se aprende con ejemplos, con aplicaciones, con fisiopática. Y finalmente la noradrenalina que regula la parte de la vigilia y regula la actividad cerebral. Ya. Y finalmente péptidos, que acá lo pongo en términos generales porque son un montón más y tienen obligaciones más raras, que son inicialmente moléculas grandes. Y entonces acá vamos a encontrar la diferencia con los aminoácidos y aminas. Los péptidos van a ser grandes y van a ser lentos, pero van a tener una fuerza de acción mucho más fuerte. Olgaba puede tener un efecto que lo plancha al paciente en menos de media hora, pero al par de horas, a las 6 8 horas, el paciente va a despertarse como si nada. Entonces tiene un efecto rápido, pero que pasa rápidamente. Pero el efecto de los péptidos, eh, de los neurotransmisores, van a ser constantes, lentos, pero cuando ya tengan su cambio hecho, va a ser mucho más complicado que quieran cambiarse. Van a tener efectos mucho más profundos en el sistema. Y ahora una pequeña tabla comparativa de estos para que puedan tenerlos en cuenta. Digamos a los neurotransmisores normales, aminoácidos, aminas, como neurotransmisores, y a los otros, que también son de hecho neurotransmisores, le vamos a llamarlos neuropéptidos. Ya, el tamaño molecular, la principal diferencia, tenemos unos pequeños y otros son grandes. La acción de los neurotransmisores es rápida y la de los neuropéptidos es lenta. Potencia de acción, neurotransmisores es uno, pero los neuropéptidos, al ser lentos, tienen mayor tiempo de poder generarle cambios al paciente y más de mí.
una fuerza gigante. Y otra característica importante es que los neurotransmisores sintetizan en la terminal presináptica, o sea, en las dendritas. Ahí mismo donde lo vas a secretar, acá, en todo este botón, ahí se secreta. Acá se ensambla, tiene por acá una sustancia bien neutra, se ensambla y listo, está lista para salir. Pero el neuropéptido, en el soma, o sea, si acá tenemos una neurona, el soma va a generar acá una proteína, la va a trabajar, la va a hacer no sé qué cosa y la va a transmitir por todo el axón hacia la dendrita y ahí recién se va a liberar. Y eso también es una cosa por la cual es una acción lenta. Las demás son otras características que no tienen que recorrer mucho. La cantidad liberada de neurotransmisores es grande, la neuropeptidos es poco. Periodo de acción de neurotransmisores es también rápido, el periodo es más largo, y etc, etc. Ya. Y con eso habríamos acabado ya la parte inicial, que sería de introducción, será a todo lo que es neuro. También han hecho una clase, me parece, de organización del sistema nervioso, pero eso es entre que es anato y es fisio también. Pero no tiene mayor importancia, al menos con las clases en general se entiende. Bien, si alguien tuviese alguna duda, normal puede decirlo, mientras pasamos a neurosensorial un ratito. Ya, neurosensorial es más pesado. Y parece que no hay duda, entonces continuamos. Bien, neurosensorial. ¿Qué es lo neurosensorial? Esencialmente va a ser la serie de reacciones, de situaciones, en donde el cerebro o el sistema nervioso va a poder sentir o percibir lo que se encuentra en su entorno, de acuerdo a sistemas especializados neuronales. Y estas neuronas especiales o neuronas modificadas van a tener la capacidad de sentir estos estímulos externos y el cerebro finalmente va a poder recibir estas señales e interpretarlas. Ojo, las neuronas sensitivas solo captan la señal. A quien le toca la interpretación de estas, quien interpreta todo finalmente es el cerebro, a través de las cortezas primarias, las secundarias, las cortezas asociativas, después todo lo procesa y finalmente ahí está tu imagen de lo que tú ves. Lo que llega de los ojos, lo que llega de los oídos, de la boca, del tacto, es información cruda y después recién se tiene la interpretación. Ya, entonces pasamos primero con visión. Entonces, en la visión, vamos a verlo por partes. La definición es que es un sistema de percepción de estímulos electromagnéticos por medio de la retina y su acomodación por el aparato ocular. Un poco de óptica. En cuanto a la anatomía del ojo, cada parte tiene su función, pero al menos la parte netamente neurológica va a ser la de la retina, que va a ser en esencia una extensión del nervio óptico, que va a extenderse a lo largo de toda la retina para poder sentir todas las ondas de luz. ¿Para qué sirve todo lo que está delante del ojo? Para enfocar la luz. El cristalino esencialmente. Cristalino enfoca la luz que ingresa para un adecuado procesamiento. Se puede tanto alargar, volver más gordita o más alargada, dependiendo de si quieres ver más de lejos, más de cerca. Eso lo van a ver más en anatomía. Dioptrías es el concepto que usamos para refracción de luz, el cambio de dirección del objeto. Si incide un haz de luz sobre un objeto y hace que se disperse así, tiene algo de uno de dioptría. Pero si pasa así y ese objeto hace que, no sé, se vaya hasta por acá, yo estoy exagerando, ¿no? Tendría 5 de dioptrías. Ese es el concepto de dioptría, esencialmente, de poder de refracción de un objeto. Errores comunes de la refracción, hemetropía normal, que puedes ver perfectamente normal. Ahora se habla poco de esto porque esencialmente casi todas las personas necesitan algún tipo de corrección de la visión. Puede ser hipermetropía cuando la luz se enfoca muy detrás de la retina, o sea, se capta tu ojo, la luz entra y en vez de enfocarse exactamente
En la retina se enfoca más atrás. Mientras que la miopía va a ser cuando la luz se enfoca muy por delante, muy por delante. Y entonces va a faltarle espacio para llegar hacia adelante. Y entonces, esos son los dos problemas comunes en eso. Y astigmatismo, que es cuando el cristalino o la córnea se encuentra como que no muy bien aplanado, por así decirlo. Tienen defectos en superficie y no son homogéneos. Y por tanto se generan varias imágenes en el cristalino, en la retina. Y esas varias imágenes el cerebro se confunde y es el problema. Ya. Y ahora, netamente neuro. Capas de la retina. Van a ser, va a ser solo una la que nos va a ayudar a percibir la luz y las demás van a ser inicialmente reguladoras de este proceso. Bien, estas son las capas, como pueden ver. Vamos a comenzar desde abajo hacia arriba, desde la más profunda hacia la más superficial. Primero la pigmentaria. ¿Por qué llamada así? Porque va a ser una capa muy oscura. Va a tener una alta carga de células con pigmentos que van a poder absorber la luz y van a prevenir reflejos. O sea, tú en tu ojo, cuando llegue un haz de luz, este tiene que percibirse en este punto y nada más. Porque si no estuviera esa capa pigmentaria, esta luz rebotaría, 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 rebotaría. Y el rebotar va a confundir a tu ojo en su trabajo de percibir la luz y eso no es lo que se quiere, ¿no? Entonces, lo que va a hacer inmediatamente es que ese haz de luz simplemente se absorba y absorberse va a quedar acá y a nada más. Luego la capa de receptores, que van a ser los conos, que van a percibir los colores, y los bastones, que van a percibir eh, haces blanco y negro, por así decirlo. Luego pasamos a las células bipolares, que van a interconectar a los receptores con las células ganglionares. Luego tenemos una pequeña capa de células horizontales y amacrinas, que son estas, cuya función no es tan, por así decirlo, específica, sino que es esencialmente la de formar circuitos de solapamiento. Esto ya es neurooftalmo más profunda, no creo que les pregunten, no sé si les habrá dicho, pero sí es, a ver si puede que tengan una idea de para qué sirve. Esencialmente, cuando un haz de luz llega a un punto de la retina, la luz de ese punto se vuelve más sensible, mientras que lo que está alrededor de ese haz de luz que está siendo percibido se apaga. Y para todos los circuitos y para poder enfocar la luz, sirven todas estas células horizontales y endocrinas. Es un proceso más complejo, por así decirlo. Y finalmente las células ganglionares, que van a ser fibras del nervio. Acá está el ojito, acá está célula ganglionar y tal. Y todas estas van a generar haces que se juntan en el medio y se van. Y estos haces llegan acá al cerebro y esto va a ser esencialmente el nervio. Entonces todos los axones de lo que son las células ganglionares van a formar el nervio óptico. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la célula de esta más importante de la que tiene que acordarse sí o sí? Conos y bastones. Eso es lo que tienen que acordarse sí o sí. Conos, colores. Y bastones, blanco y negro. O sea, a grosso modo. Bastones en realidad es cantidad de luz, digamos. Y pigmentaria, bueno, también la segunda más importante, que evita que haya mayor rebote de luz espectral. Bastones y conos. Los bastones nos van a ayudar para una visión nocturna. Van a tener baja agudeza y o no van a percibir colores. Mientras que los conos van a ser una visión de día y van a tener una alta agudeza, pero y también van a percibir colores. Oye, entonces podría decir que únicamente los conos no son útiles porque podemos ver con todo el día y en la noche no. Eh, la verdad es que es cierto, pero en el cuerpo siempre existe una regla bastante común, que es la del ahorro energético. Por tanto, tu cuerpo nunca va a poder tender a ser lo más perfecto que podría llegar a ser.
sino que va a ser lo más perfecto que tú vas a necesitar. Al menos a nivel evolutivo, los bastones han sido económicamente eficientes. ¿Por qué van a ser bastante útiles? Porque al tener una gran cantidad de estos, van a poder percibir una mayor cantidad de luz y por tanto van a ser muy sensibles, pero poco agudos. O sea, los conos son poco sensibles, pero si acá tengo, sí. Y eso se explica por esta razón. En las células bipolares, un cono se va a unir con una célula bipolar directamente. Acá. Un cono con una célula bipolar directamente. Por tanto, le va a dar una gran agudeza, o sea, que un fotón que llegue a esta célula del cono va a percibir exactamente lo que hace, pero va a tener baja sensibilidad. ¿Por qué? Porque si el fotón llega a 1 centímetro o 1 milímetro al lado, no lo va a sentir, a pesar de que esto cerquita, a pesar de que la luz está ahí, pero no lo va a sentir. Entonces, esa baja capacidad en la percepción de estímulos, el ser muy específico, le vamos a dar en este caso una alta agudeza. Muy específico, pero poco sensible. Estos términos específicos de sensibilidad, perdónenme si me confundo un poco con esto, pero también lo van a ver en el tema de estadísticas que nos están llevando, o si sensible específico. Sí. Bueno, la sensibilidad entonces va a ser baja, pero la agudeza, la capacidad de ver específicamente ese fotón va a ser alta. Pero mientras que los bastones van a ser un montón, van a unirse varios a uno, y van a tener una baja agudeza, pero una alta sensibilidad. Cualquier fotón que llegue en una cierta área de 1 por 1, digamos, en toda esa área va a ser percibido. Pero el bipolar va a decir, ¿ha llegado en qué parte exactamente? No lo sé. Si, digamos, ha llegado en una área de este tamaño, un fotón, pero a todo esto le alimenta una sola célula bipolar, el bipolar va a decir, ¿en qué punto llegó? No sé. Entonces, su resultado va a ser simplemente de que en este punto, en toda esta área, llegó un fotón. Por tanto, es una visión poco aguda. No te dice exactamente dónde llegó el fotón, pero es sensible, porque siente dónde está llegando, que está llegando algo. Por tanto, sirve para la noche, que es una situación donde llega poca luz y hay pocos detalles. Por tanto, tu visión necesita hacer eso. Percibir la mayor cantidad de luz posible, con bajo agudeza, no importa, pero ver al menos algo, siluetas, sombras. Pero mientras que en el día sí se necesita algo mucho más agudo porque puede ser peligroso no poder ver caminando, ¿no? Es evidente. Ya. Ahora, otro proceso de la visión es la transducción, que lo llamamos fotorrecepción. Y bueno, ¿cómo así un haz de luz puede ser percibido por la célula del cono o del bastón? Que el proceso es el mismo. Bueno, acá vamos a acelerarlo un poco porque los nombres no creo que se nos pregunte, pero el proceso al menos tienen que, esa diferencia entre vía, creo que sí, sí, no, todo el proceso, no estoy seguro, pero al menos ahí tienen los nombres, son más que nada memoria ya, lamentablemente. Bueno, tenemos esta molécula, que es la 11-cis-rodoxina, o simplemente dicho rodoxina. Esta se va a convertir por un haz de luz en el día, en la luz, una transrodoxina, que va a convertirse en beta-rodoxina 2, y ya. Bien, nos quedamos ahí. Se convierte finalmente por luz en esto. Pero en la noche esta 11-cis-rodoxina o esta rodoxina queda ahí, pasa acá simplemente. Y lo que va a ocurrir es que esta rodoxina va a estimular a cierta enzima o cierto convertidor que hace la translucina. Y entonces esta rodoxina va a quedar ahí. Y esa translucina que va a existir en el cono y el bastón va a simplemente comenzar a producir GMP cíclico. GMP. Va a aumentar. Mientras que la metarroxina se va a encargar de inhibir esta vaina. Lo inhibe. Por tanto, en el día, mientras haya luz, el gen específico no va a ser producido y por tanto va a ser bajo. Entonces, acá ya tenemos esta distribución entre alta y baja, y entre alta concentración y baja concentración, el cuerpo ya puede hacer mil cosas. Baja concentración de gen específico, por tanto se cierran canales de sodio, y al cerrarse los canales de sodio, ¿qué ocurre? Ya no hay despolarización, ¿no? Por tanto se hiperpolariza. Mientras que cuando hay gen específico,
hay muchos canales abiertos, por tanto siempre están despolarizando. Mientras que cuando no hay hiperpolarización. La hiperpolarización va a ser entendida por el cerebro como una respuesta, como una luz, mientras que la despolarización constante va a ser conocido como una corriente de oscuridad, así se le llama, la corriente de oscuridad. Ahora, es importante también que recuerden como concepto, es que despolarización no siempre es sinónimo de acción de algo. En la hiperpolarización también puede ser fácilmente la forma en la que el cuerpo interpreta cierta acción. No es que despolarización simplemente haya ocurrido entonces una actividad. Cualquier cosa que es actividad es despolarización. No necesariamente. En la fotorecepción es un ejemplo bastante claro sobre cómo la hiperpolarización, que es lo contrario usualmente de lo que se aprende, es la forma en la que el cuerpo entiende esta respuesta. Ya. Entonces, rodopsina, básicamente cuando llega luz, inhibe a la generación de GMP cíclico y cuando no hay luz, el GMP es producido y por tanto se despolariza el corriente de oscuridad. Pero cuando se hiperpolariza, hay respuesta. Entonces, esas dos. Que recordar, rodopsina, la luz, la translucina, los GMPs y en qué zonas hay respuestas. Despolarización y hiperpolarización. Y bióptica, eso sí más rápido porque es más sanato. Entonces, ya. Básicamente, la bióptica va a ser el proceso por el cual, de manera de los nervios, por lo que pasa a cada axón, cada neurona de luz que ha sido percibido, y por tanto, por dónde se traslada hacia finalmente el cerebro. Se pueden dividir en cada ojo hacia un lado más medial, más central, la que van a ser llamadas fibras temporales, del lado temporal, mientras que los que están más a los lados, más laterales, van a ser llamados fibras nasales, porque van a estar dividiendo el lado nasal. Bien, los que se encuentran más laterales no cambian de lado, se quedan en su lado, mientras que los que sí están del lado más medial, las fibras temporales, sí van a cambiar de lado. Una vaina en neuro que siempre se habla, que quizás ya han visto de neuranato también, son las decusaciones. Decusar básicamente es cuando una vía nerviosa cambia de lado. ¿Por qué? Porque la evolución lo hizo así, básicamente. Y bueno, y cambia de lado. Las fibras más centrales cambian, pero las más laterales no cambian. Por tanto, finalmente llegan a cada ganglio geniculado, que son las fibras previas a la corteza occipital, que es la corteza en donde se perciben los estímulos visuales. Y ya esencialmente es eso. La parte de las lesiones lo voy a dejar de lado porque no es tan importante, realmente. No es tan importante. Ya. Luego pasamos al siguiente sentido, que es el del oído. Ya. Oído. Entonces, el oído va a ser esencialmente un órgano, el cual nos va a permitir escuchar, percibir, mejor dicho, los estímulos de tipo mecánicos del aire. Diríamos sonoro, pero el sonido finalmente son vibraciones del aire. Es un movimiento mecánico que se genera en el aire y por tanto la evolución ha considerado propicio poder percibir ellos para poder conocer más del ambiente, para poder encontrarse más protegido de lo que se puede encontrar. Bien. Hay tres partes, ¿no? Conocidas: oído externo hasta el tímpano, oído medio hasta la... Ay, me olvidé el nombre. Hasta la ventana oval. Y el oído interno que sería esencialmente la copa, o todo este órgano. Caracol también. Bien. Entonces tenemos esas tres partes. El oído externo, su función es la de transmitir los sonidos. El del oído interno, el del oído medio, es amplificar los sonidos. Y el oído interno finalmente los interpreta, los percibe. Definición: detección de versiones de ondas sonoras por medio del aire, detectando intensidad y frecuencia. Son las dos principales características del sonido. Ondas sonoras. Las frecuencias se miden en hertz y la intensidad se mide en decibeles. Son conceptos diferentes. Decibeles es la fuerza. Muchos decibeles te revientan los oídos.
un sonido muy fuerte, te duelen los oídos. Si es muy bajo, no escuchas nada. Y la frecuencia es algo más agudo, algo más grave. Las cantantes, por ejemplo, una mujer va a tener una voz más aguda que la de un varón, eh, como regla general. Ya. Una pregunta también que se hizo en el examen, me acuerdo, es el umbral de audición del hombre. Va desde 20 a 20.000 Hz. Esa es una pregunta de cajón, que usualmente siempre se toma. De 20 a 20.000 Hz va la capacidad de audición del hombre, suficiente. Hay animales que tienen mayor capacidad de audición, eso sí. Eh, Porque parece un rango amplio, ¿no? La verdad es que sí. La voz humana va en el rango de 30 a 300 más o menos, Hz. Por tanto, da una eh, bastante rango para poder escuchar las cosas. De 20 a 20.000 Hz es el umbral de audición. El oído externo va a dirigir las ondas sonoras al canal auditivo. El oído medio va a amplificar el sonido y lo concentra en la ventana oval. Y el oído interno va a percibirlo, tanto con las canales semicirculares, la cóclea y el vestíbulo. Ojo, eh, la cóclea es auditiva y los canales semicirculares son de equilibrio. Pues son dos estructuras que están pegadas, que son básicamente la misma. Están en el mismo compartimento, son la misma estructura, pero que cumplen funciones distintas, bien distintas. La cóclea es auditiva y los canales semicirculares son del equilibrio. Pero eso sí tienen sistemas, por así decirlo, similares. Sus células son similares. Eso. Y el vestíbulo es una parte central que los conecta. Vestíbulo, semicirculares y cóclea. Ya. En esta parte vamos a explicar sobre el proceso en general, sobre cómo ocurre el proceso de... ah, se escucha. Ya. Entonces tenemos la cóclea. Digamos que abrimos este caracolito, lo abrimos y vamos a encontrar un círculo gigante, ¿no? Partido por la mitad. Entonces, en la parte central vamos a encontrar esta estructura, hacia arriba otra rampa, hacia abajo también otra rampa. Bien, lo que nos va a importar netamente para la parte auditiva va a ser la central, la escala timpánica. La escala vestibular va a ser la que se encuentra hacia superior, la escala media va a ser la importante y la escala timpánica, junto con la media, van a ser las más importantes. En la escala media se encuentra, por así decirlo, la mácula auditiva, un ratito. Mácula va a ser, por así decirlo, en mi neurología al menos, la zona en donde un grupo de neuronas va a recibir una información o un estímulo especial. Se puede hablar de mácula gustativa, de mácula auditiva, mácula de vista, que de hecho es una estructura que se encuentra en el ojo, la mácula, y tal. Entonces, de cada sistema neurosensorial se puede hablar de una mácula. Entonces, nuestra mácula auditiva va a encontrarse conformada por estas células, que son células ciliadas. Recuerden siempre, en todo esto, en la cóclea y en los canales semicirculares también son células ciliadas. Y por tanto, perciben el sonido de una manera mecánica, de la siguiente manera. Entonces, entra el sonido por la ventana oval, entra por acá, por la escala timpánica. ¿Y qué es lo que va a hacer inmediatamente? Va a comenzar a vibrar. La escala timpánica vibra por el sonido que está viniendo de acá, que se transmite desde la ventana oval, viene por acá, y pasa por acá, por toda la copa. Entonces, al pasar el sonido por la escala timpánica, va a comenzar a hacer vibrar la membrana basal y por tanto va a generar un movimiento. Y esto va a ser interpretado por dos tipos de células, las ciliadas internas y las ciliadas externas. Las ciliadas internas van a ser las reales detectoras de sonido. No van a ser unidas a la membrana sectoria, que va a ser esta,
que se encuentra en su superior, y las finalmente van a ser inervadas por fibras aferentes. O sea, fibras aferentes van a ser necesariamente las fibras que van desde periferia hacia el cerebro, y las eferentes son motoras. Aferente sensitiva, eferente motora. Aferente sensitiva, eferente motora. Esa regla para todo su curso y para toda la carrera, acuérdense siempre. Bien, entonces, con eso, lo que va a ocurrir es que esta vibración va a generar como un cepillo. No sé si, bueno, todos harán, tener un cepillo en casa, se lavan los dientes, y uno podrá imaginar como un cepillo, si lo pones con una mano o contra una superficie, y lo pones y lo empujas, ver cómo las fibras se deforman. Y ese deformamiento de fibras hacia un lado y hacia el otro es lo que finalmente la célula ciliar interpreta y envía como señales. Entonces, eso es lo que se interpreta como señales. Si se, no sé si la siguiente tengo que por eso, sí, ya, porque lo explico mejor así. Pero entonces, ese movimiento, digamos por ahora, va a ser interpretado como sonido. Entonces, ¿para qué van a servir las células ciliares externas? Las externas van a permitir poder mejorar la calidad del sonido que estás escuchando, la audición de tonos. ¿Por qué? Estas van a ser células que sí van a estar unidas a la membrana textura y que van a regular de cierta forma su movimiento. Si el cerebro, en este caso los núcleos auditivos, sienten que si de cierta manera el sonido está muy feo, está muy agudo, quizás no corresponde con lo que estás viendo, quizás por escucha continua de cierto estímulo te vas a desensibilizar a cierta tonalidad. Si todo eso ocurre, todos los cambios van a ser dados por las ideas externas. Estas van a tener cierta capacidad no contráctil, sino como están unidas a la membrana tectórica de poder acercarla o separarla un poco, solo por corriente eléctrica. Y por eso van a poder tener una mejor escucha de los tonos. Y van a estar unidos a los núcleos celulares. Ya, de toda esta información que les acabo de dar, esencialmente recuerda el célula celular interna, percibe sonido y tiene fibras aferentes, son sensitivas. Si quieren recordar algo de las externas, es que agudizan todo. Y ahora, un detalle importante también es el de cómo el cerebro entonces detecta qué sonido es agudo y qué sonido es grave. Bueno, esto va a ser esencialmente por la altura en la que se encuentra el sonido. Si un sonido se escucha, por ejemplo, en la parte más inicial, digamos, de la cóclea, va a ser considerado como un sonido grave. ¿Por qué? Porque los sonidos de alta frecuencia, perdón, agudo, de alta frecuencia van a ser percibidos por la base de la membrana basilar, que es estrecha y firme. O sea, la contextura de la membrana finalmente va a poder percibir y hacer que ciertas calidades de sonido, ciertos tonos, sean lo que los estimula a moverse. Mientras que los que están más en la punta, más en este puntito, que se llama helicotrema, eh, o ápex, o en el ápex, va a ser más amplio y flexible. Y por tanto, los sonidos de baja frecuencia van a ser los que los estimulen. Por tanto, mientras más en la punta, más agudo, más grave, perdón. Y mientras más en la periferia, van a ser más agudo. Así es. Entonces, esa diferencia va a ser lo que va a permitirles. Entonces, a cada altura va a existir una serie de cadenas de esas células ciliadas. Acá se van a encontrar, por ejemplo, digamos que esta es tu tira de cóclea. Acá tenemos a esta altura una célula ciliada, acá esta otra, otra. Entonces, si llega un impulso de esta parte, vamos a decir que es un sonido más agudo. Tu cerebro va a decir, ya, si acá estoy sintiendo algo es porque esto es más agudo. Por tanto, estoy escuchando algo más agudo. Pero si llega algo más arriba, allá, entonces es más grave. Y al sentir más grave, se va a escuchar como más grave. Y entonces, es por eso que se hace esa distinción de poder capacidad de distinguir tonos. Ahora, solo como datos adicionales para que se pueda comprender mejor, es por eso que hay que cuidar bastante los oídos, porque realmente hay solo una cantidad ínfima para cada tono. Y son solo decenas de células cilianas que te pueden permitir escuchar
cada átomo y su regeneración no es posible. Son muy sensibles a ciertas cosas y a sonidos fuertes y tal. Por tanto, si tú pierdes cierta área, ya no puedes escuchar eso. Que como el cerebro está tan bien compensado con suficiente gradiente de toda esa percepción, es como que no lo vas a sentir. Pero cuando pierdes varias, ahí lo vas a sentir. Y inicia la famosa sordera neurosensorial, que es otro tema. Pero esencialmente se debe a eso. Ah, ya. Las células ciliadas van a tener llamadas en sus estructuras unas estereocilios. O sea, la célula ciliada es este cuadradito que tienes. Es un cilio, pero que van así como en ropita, de menor a mayor. En distintos tamaños en extremo. Se habla de un quinocilio, que es el cilio más largo, sin importancia fisiológica. En histología quizás se lo puedan preguntar, o en anatomía, no sé. Pero se habla de un quinocilio, que es el cilio más largo, pero que realmente no hace nada. Y ya, los estereocilios son esos. Eh, ¿Y por qué se le llama estereocilios? Porque si hablamos de cilios en el término más exacto de la palabra, se hablaría de bacterias que tienen, en realidad son cadenas proteicas. Bueno, tenemos una cadena proteica y que varios cilios generan movimiento. Realmente en las células ciliadas no son cilios, sino que son estereocilios. O sea que si le haces un zoom, realmente el cilio es así. No son cadenas proteicas, sino es una parte de extensión de la membrana, que es bien fina, pero que no es finalmente una cadena proteica, no es un cilio, es un estereocilio. Creo que cuando recién se descubrió parecían cilios y se le puso ese nombre, y como no se le quiere cambiar por costumbre, finalmente es eso. Se le puso así. Ya. Entonces, para ahondar un poco más en el proceso, pero cómo funciona esta célula ciliada, este cepillo que les había mencionado, es así. En el estado basal está tranquilita la célula, ¿no? Eh, digamos, acá está tu célula ciliada, acá hay tu cilio más grande, acá el más cortito. Y bien, acá las células ciliadas están, nos olvidamos un rato. No tienen ahora nada que ver. Solamente van a ayudar a agudizarse. Acá entonces, digamos que comienza a vibrar. Acá está esa membrana basal. ¿Por qué? Porque llega un sonido a la frecuencia correcta. Entonces, lo que va a pasar es que va a comenzar a vibrar. ¿Y qué pasa cuando vibra? Se mueve hacia arriba y hacia abajo, ¿no? La membrana. Todos han doblado un papel, han visto tocar una guitarra. Acá se mueve hacia arriba y hacia abajo. Esa es la vibración, básicamente. Por tanto, mueve hacia arriba, el silo que estaba acá se mueve más hacia atrás, y el silo que estaba acá así. Entonces, de lo que estaba así en esta parte, se moverá así, en esta parte. Entonces, se está moviendo. Y cuando regresa hacia abajo, y por vibración, lo que va a ocurrir es esto. Se va a mover hacia el otro lado. En vez de estar así, va a estar así. Y entonces, esos movimientos de hacia un lado y hacia el otro, ese bamboleo, le ha permitido al cerebro poder hacer algo. Que hacer la de despolarización cuando se aleja el cilo más largo, y otro cuando se acerca al quinocilio, que digamos que es el punto de referencia, y cuando se acerca despolarización, y cuando se aleja el quinocilio, que hay hiperpolarización. ¿Y esto por qué es? Por un mecanismo que no es necesario que lo recuerden, pero que sí tengan la idea al menos, que funciona así. En cada punta de cada estereocilio va a existir unos canales que van a estar conectados por una cadena, y que cuando se alejan, imagínenlo así, están unidos por como un puente cada dos canales. Cuando se alejan o se acercan al quinocilio, se desplazan de esa manera, se abren los canales. Cuando se acercan, por tanto, van a cerrarse todos, y por tanto se detienen y se hiperpolarizan. Y así, acá se abren todos, acá se cierran todos. Es sencillamente eso. Y ese bamboleo de despolarización e hiperpolarización, tu cerebro lo va a interpretar como sonido. Y básicamente la historia está hecha. Tu cerebro hace el resto del trabajo para interpretar cada sonido. Ya. Las células ciliares van a tener una pequeña corriente basal, aún sin estímulos, por lo cual van a estar preparadas para oscilaciones tanto
Expoliación como la hiperpolarización. Van a tener una respuesta muy rápida justamente por este sistema mecánico. Es mecánico. Si visión es electromagnético o visión es mecánico. Inmediato. No requiere cascada molecular o es inmediato. Bien. Y con eso habríamos acabado lo que es sonido. Y ahora pasamos a los neurosensoriales químicos, que son los más sencillos en realidad. No tienen mayor información o mayor detalle en realidad. Pero es que les he puesto un poco más de datos de artículos por si quieren saber más del tema. Pero esencialmente les voy a relatar lo que deben saber. Ya. Entonces pasamos con gusto. Gusto es el sistema quizás más menospreciado de todos, porque y a veces los libros de fisiología tienen solo una cara, a lo mucho, de gusto, porque realmente no le ponen mucho. Pero incluso en artículos actuales de fisiología se habla del tema y se dice que uno se ha descubierto cierto receptor, de que hay de que dónde están las formas de percibir tal sabor y tal. Pues es más complejo de lo que parece. Pero a términos de examen, esencialmente solo tiene que recordar los cinco sabores, eh, literalmente los cinco sabores perdón, recuerden, que se perciben hacia el umami, los tipos de papilas y dónde se perciben cada una, y cómo así es el proceso de percepción de los sabores. Ya. Todo lo demás es información extra como para que puedan tener el contexto adecuado. Entonces, es un sistema especializado para percibir sustancias. ¿Para qué nos sirve? En esta época, para saborear cosas, pero en la antigüedad, en la evolución, formaba parte de interés nutricional e interés de sobrevivencia, porque cuando tú saboreas algo amargo, usualmente es porque es algo peligroso. Y entonces cuando comes algo peligroso, inmediatamente la primera sensación es botarlo. Por tanto, tú solo comes cosas dulces, que son azúcar, que es energía. Comas cosas que te parecen ricas en general, que es umami, que son proteínas, que es importante, y la grasa que también te sabe bien. Bien, entonces tiene una función nutricional. Los dos tercios anteriores de la lengua están formados por papilas fungiformes, van a detectar el sabor salado, dulce y umami, van a ser inervados por el par craneal 7. 7, recuerden. Eso sí puede ser pregunta de examen, los pares craneales o el nervio que detecta cada cosa. Y en anatomía quizás vean que, bueno, el par 7 es el que lo inerva a través del nervio cuerda del tímpano. Y bueno, el tercio posterior va a ser formado por papilas circunvaladas y foláceas, que son estas, que forman como un triangulito. Van a detectar el sabor ácido y amargo, van a ser inervados por el par craneal 9. No sé si el doctor Cero les habrá puesto en su diapositiva esa división usual que se pone que en la puntita de la lengua está el dulce, en los lados está el salado. Eso sí es que se lo pone, pueden llegar a saberlo porque me parece que se enseña desde inicial incluso. Realmente no es cierto, sino lo que se trabaja ahora al menos es esto, que el salado dulce de se percibe de manera uniforme a todos los lados, mientras que la parte posterior se detecta más el ácido y el amargo, pero incluso algo más general es que la lengua puede percibir de todo y por todos lados. Ya. Y bueno, ese es esencialmente. Ahora, inervación de la lengua, el séptimo par, los dos tercios anteriores, y el par 9 el tercio posterior. Ahí está. Par 7 nervio facial, par 9 nervio glosofaringeo. ¿Qué ganglios están asociados? El ganglio geniculado del 7, el petroso del 9. Y acá, solo como un dato extra, también hay papilas gustativas a lo largo del tracto de laringio y faringio, y a lo largo de toda la mucosa de la faringe. Por tanto, no solamente hay papilas gustativas en la lengua, sino que hay más distribuidas a lo largo de todo. ¿Y quién inerva? El par 10, el 10, el vago. Y finalmente todos derivan del mismo núcleo talámico o núcleo raquídeo, que es el núcleo del tracto solitario. Ya. ¿Qué tipos de papilas hay? Una fácil, papila circunvalada, está hacia atrás. En la que son una fila, y la que son unas contadas, se ponen con los dedos. 3, 5, 8, acá hay, al menos, pero son pocas, que son una papila circunvalada.
Papilas foliadas que se encuentran a los lados y papilas pungiformes que son las más comunes que son como puntitos que se ven en la lengua. En la folía que están a los lados. ¿Alguna diferencia en la percepción de sabores? No, todas son iguales. Simplemente son forma distinta, al menos en percepción de sabor. Ya. Ahora, ¿cómo percibimos los sabores? De la siguiente manera. En cada papila va a haber distintas yemas gustativas. ¿Qué son estas? Como les había mencionado, no importa el tipo de papila, al final todos tienen las mismas yemas gustativas, por lo tanto es eso. Y entonces, las yemas gustativas van a finalmente poner células gustativas que nos permiten sentir los sabores. Hay tres tipos. La célula gustativa uno va a formar el 50% de todas y va a esencialmente ser soporte, por lo cual no aporta mayor forma. La célula gustativa 2 va a percibir dulce, umami y amargo, y van a ser un tercio más o menos de células. Y la célula gustativa 3 va a detectar el ácido, va a ser la menos común. Ya, entonces de esta manera tenemos los tipos de células. Y algo de transducción de sabores. Estos son de... He puesto un poco más de información detallada porque me gustó un poco el tema, pero para términos de examen lo que tienen que recordar es lo siguiente, que se ve con las imágenes. El dulce y el umami se va a percibir como una molécula y que va a tener doble mensajero, segundo mensajero. O sea, van a ser receptores acoplados a proteína G, que es lo que se había mencionado, que son receptores metabotropos. Por tanto, tienen receptores de segundo mensajero. Por tanto, cuando llega algo dulce, o algo, una proteína, que es usualmente lo que se sigue como dulce es glucosa, y los umami son aminoácidos, porque umami es proteína, se van a percibir en los receptores y posteriormente se van a generar una señal por toda la célula que va a ser definida como tal. El salado van a ser canales de sodio, llamados canales ENAC, eso sí pueden recordarlo, mientras que los amargos van a ser generalmente canales individuales de algunas cosas. Entonces, esta es la principal diferencia. Salado se percibe eh, como canales de sodio, dulce, umami y amargo como canales metabotropos de segundo mensajeros, y algo que me pasó con algo acá es ácido, se percibe por los protones. El H más que tienen los ácidos, ácido cítrico, no sé qué tipo de ácido sea, todos esos van a tener algunos protones libres. Y estos, bajo las teorías más básicas de ácido-base, van a ser percibidos como ácidos. Por tanto, hay algunos canales especiales en tu lengua que van a percibir esos ácidos y van a interpretarlos como tal. Y ya, eso es esencialmente lo que tienen que recordar. Si acá cuando les pase las llaves pueden revisar un poco más, eso se refiere más que nada a qué tipo de receptores siente cada tipo de sabor, ¿no? Hay tres tipos de receptores, T1R, T2R, T3R, y ya no, las combinaciones de receptores son los que perciben